¿no? Yo me hacía esta pregunta, o nos hacíamos junto con la entrevistada, si realmente estamos, ¿no? Preparados para una sociedad, para estos tipos de cambios climáticos tan drásticos como lo que venimos viendo, ¿no? Porque hemos visto muchos incendios forestales y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hablar yo porque hoy nos acompaña en nuestro estudio María Alejandra Silva. Ella es investigadora de los problemas ambientales y con una gran trayectoria de investigación tanto en Brasil como en México, y vamos a charlar sobre estos incendios e inundaciones que vemos a diario aquí en Salta, ¿no? Así que bienvenida a Dosis Diaria, Alejandra. Contanos un poquitito, ¿no? Primeramente, ¿por qué se te dio por investigar este tema, ¿no? Que es fundamental. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad que yo quería un poco hacer una comparación entre los periodistas y nosotros los investigadores. Tanto ustedes como nosotros vamos todo el tiempo viendo lo que sucede en la realidad, y las cosas que van cambiando las vamos viendo, vamos leyendo, vamos informándonos. Lamentablemente no todas las profesiones tienen ese perfil. Sí. Entonces, muchas veces los que toman decisiones, incluso los que hacen leyes, los políticos, ¿no? No están a la altura de estos cambios, ¿no? Sí. Entonces, no están a la altura porque siguen mirando la realidad con ojos de hace 30 años, o porque sigue la misma cultura de decir, bueno, vino un viento sonda, perdió las chapas, le damos la chapa. Y no es así, no es dando como se soluciona. Entonces, en ese marco, digamos, empecé a estudiar. Yo creo que acá vine también cuando estábamos con el proyecto de inundaciones y salud, ¿te acordás? Sí, Con la escuela. Sí, me acuerdo. En Bueno, la escuela. exacto. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, yo empecé a ver esta problemática que tiene un impacto en la población, en la salud, tiene un impacto en la pobreza. Lo que decíamos hoy, no es lo mismo que se incendie o se inunde una persona que tiene buenas condiciones de vida, que tiene educación, a alguien que no lo tiene, ¿no? Claro. Es decir, este impacto va a ser desigual. Sí, Los sí. más pobres van a aumentar la pobreza, va a empeorar el empleo. Fíjate vos que acá, por ejemplo, nosotros tuvimos el incendio y un trabajador que estaba en unas minas en Rosario de la Frontera, por ahí, bueno, tuvo que bajar de allá, justo un ingeniero venía porque era el mediodía, porque vio el video de que se le quemaba al lado de la casa, ¿no? Entonces, ay, qué impresión. le impacta en el empleo. Fíjate vos que él vino, Sí. y bueno, ya perdió el día de trabajo, pero te digo, o sea, tenés un impacto en todos tus aspectos, y no sé cómo se recuperó, porque esto tiene un impacto en la salud psíquica también, ¿no? También, imagínate. Entonces, yo lo que veía era eso, es decir, cómo esto genera incluso que las poblaciones migren, ¿no? Ya Naciones Unidas plantea el concepto de desplazados ambientales, es decir, que son los desplazados por estos problemas. O sea, se te quema la casa o te inundas, y te inundas el año que viene y el otro año, y o te vas porque la inundación te llegó o porque no querés que te llegue. Claro. ¿No? Entonces hay enorme cantidad de población. ¿Por qué? Porque es un problema nuevo, volviendo a esto, es decir, son problemas más frecuentes, las inundaciones, los incendios son más graves, y no podemos seguir mirándolos como antes. Claro. Por eso, por ejemplo, los organismos de Naciones Unidas han cambiado la visión de, digamos, de pensar que es un desastre a pensar que hay que gestionar los riesgos. O sea, sí, antes tengo que pensar cómo planifico, cómo me preparo, cómo educo a la gente para que se cuide, ¿no? Sí. Entonces hay todo un antes, hay un momento, porque no puedo pensar la defensa civil como hace 40 años, la tengo que redefinir. Lo mismo los bomberos, sí, es decir, todos se tienen que ir adaptando a las nuevas realidades y capacitándose. Entonces el momento tiene que ser diferente, y el después lo mismo, porque si yo tengo un impacto, por ejemplo en el barrio San Vicente, en Cerrillos, de pérdida de no sé cuántos árboles, que implican, sí, un impacto también en los animales que viven ahí, que se alimentan, ¿a dónde van a ir? ¿Qué van a comer? Es muy probable que mueran, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
había un informe que decía que esos 140 incendios que hubo en 4 días, creo, generaron una pérdida del 3% de los bosques nativos. O sea, fíjate lo que estamos hablando. Eso también es deterioro y muerte de animales. Muy dramático, la verdad. Es dramático el impacto. Entonces, ¿cuál es la política? Tiene que haber una política post, que es reconstruir, volver a forestar. Sí. ¿No? Por ejemplo, entonces digamos, los organismos internacionales están pensando hace varios años en los 3 puntos: antes, en el momento y después. Sí. Y en esos 3 se han incorporado, digamos, por decirte, 2 disciplinas importantes. Una, la geografía, porque esto tiene que ver con el medio ambiente. Tal cual, sí, por sí. eso se habla de desastres ambientales. Y por eso los geógrafos dicen, esto es porque rompimos el paisaje como estaba, la funcionalidad, la estructura normal de ese ecosistema lo rompimos. Sí. Y eso genera estos impactos. Sí. Entonces, veamos cómo hacemos para reconstruirlo, ¿no? Claro. Porque reforestar significa refaunación, o sea, nueva fauna que empieza a vivir en ese nuevo lugar. Sí, sí. Entonces, los geógrafos son un nuevo grupo, digamos, que se incorpora. Y el otro grupo, todo el área social de sociólogos, antropólogos, para ver cómo hacemos con la comunidad, porque la comunidad también tiene que participar en el antes, en el durante y en el después. Sí, tal cual. ¿No? Entonces, yo creo que es necesario pensar, primero eso, que la visión tiene que ser interdisciplinaria, y segundo, que nosotros como comunidad tenemos un alto compromiso. Una responsabilidad de todos, digamos. Exacto, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que, por ejemplo, ustedes como periodistas tienen un rol fundamental. Por ejemplo, nosotros, por decirte un caso, en el barrio ni sabíamos, ¿no? O sea, la alerta temprana, ¿dónde está? Claro. No había. Entonces los medios de comunicación, ¿cómo están jugando? No hay un mecanismo de comunicación entre el digamos, Defensa Civil, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, por decirte, ¿no? Que todos tienen un diagnóstico y ustedes, para que ustedes nos informen a nosotros. Entonces, ¿a dónde se publica esa alerta temprana? Por decirte, ¿no? Sí, Ahí sí, hay un rol fundamental que ustedes la tienen. No puede ser que a esta altura de los conocimientos, de la tecnología, no sepamos en la alerta temprana, ni te digo 2 días antes, ese día aunque sea, ¿me Sí, entendés? sí, sí. Pero Sí, digo, tal cual. ¿dónde están? Entonces, hay acá, eso es lo que yo creo que Defensa Civil no está trabajando como debería. Es decir, ahí los periodistas, por ejemplo, Sí. incluso de la radio comunitaria, tendrían que ser un agente multiplicador, ¿no? Tal cual. No te estoy O sea, hablando... comprometerse con ese tema que Exacto. es fundamental porque hoy por hoy lo necesitamos. Exacto. Entonces ahora, estamos hablando del niño. Sí. Bueno, yo el mes pasado estuve participando, aprendiendo en una charla de Naciones Unidas, donde hicieron el planteo, a ver, mostraron América Latina y estamos nosotros ahí en el niño. Sí. O sea, vamos a tener un impacto. Tormentas eléctricas que implican también riesgo de incendio. Sí. E inundaciones. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos que prepararnos, no podemos. Entonces, fíjate que en Naciones Unidas, esa jornada que yo participé, hablaban de este rol. Bueno, a ver, ¿qué pensamos como comunidad? Entonces, ¿cómo participamos los empresarios? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un incendio, si llega a una fábrica de pintura, perdés tu fábrica. Tal cual. Llega una empresa de gas y se Y bueno, lo hemos vivido acá. Exacto. Y muy muy cerca porque fue en pleno centro. ¿Recordás cuando hubo el incendio? Exacto. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de los empresarios? Sí. Por ejemplo, tendrían que estar también, tendría que haber una comisión, ¿viste? Bueno, hoy, por ejemplo, Naciones Unidas habló del rol de las comunidades indígenas en el alerta temprana. Sí. Fíjate, entonces, son planteos que se están haciendo a nivel internacional. Y acá, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo? Acá también tenemos 9 comunidades indígenas en la provincia de Salta, Sí. 30 en Argentina. Bueno, ¿qué pasa? ¿No estamos trabajando con ellos? Si ellos llegan a perder la naturaleza de la cual viven, comen, imagínate lo que significa. Y para nosotros también perdemos. Exacto. Entonces, digo, a ver, ¿dónde están, por ejemplo, los que investigan estas cuestiones de los derechos? Derecho a la vida, a la salud, derechos humanos. ¿No? Es decir, preguntemos. Yo me lo pregunto también como profesora investigadora, ¿no? Sí, Tenemos sí, sí. un rol.
O sea, yo no puedo estar repitiendo el derecho a la vida según lo que vi en la Constitución hace, no sé, de 1994. A ver, hoy, esto es el derecho a la vida. No es sí o no al aborto, es cómo yo cuido la vida de estas personas, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, entonces, me parece que todos tenemos una responsabilidad y tenemos que empezar a pensar en este momento qué hacemos, ¿no? Sí. Entonces, creo que cuando vos me preguntas por qué investigo esto, es por eso, porque son los problemas actuales y porque creo que hay una falencia, una falta, una ausencia y la tenemos que llenar. Sí. Pero la tenemos que llenar estudiando y estudiando todas las partes, porque digamos, yo te decía el derecho, pero bueno, también la geografía, también, es decir, esto es algo que nos atañe a todos. Tal cual. ¿Viste? Nos Entonces, compromete también a nosotros como ciudadanos. Exacto, y como ciudadanos con más razón, porque digo, no se quemó mi casa, pero se quemó, casi se quema una casa de media cuadra mía, y yo salí corriendo con un balde y una manguera, porque, o sea, yo me imaginaba a la vecina. O que se propague más hacia el otro. Y se propaga, porque empezaron a volar a los, digamos, las chispas, para que la gente entienda, a los terrenos de al lado. Y entonces mi vecina, me acuerdo que estábamos las dos enfrente y nos cruzamos para este lado y trajimos la manguera para acá, porque vos decís, o sea, y llegó a 4 cuadras más allá, por el viento sonda. Claro, claro. Entonces vos no podés decir, no, a mí no me pasa, porque total le está pasando allá lo que están en el borde. No es así. Entonces la gente tiene que saber en qué casa vive, en qué contexto, cuidarlo y prevenirse. Y que todos estamos involucrados, más allá de que no sea nuestra casa. Exacto. El ser solidario, ¿no? Sí. Ver por tu vecino también, ¿no? De lo que está viviendo, porque a veces, como hoy, por ejemplo, la noticia de hoy que fue en Cerrillo, que perdieron toda la casa, incluso 5 animales, ¿no? 5 perritos, y fue muy doloroso, ¿no? No sé. Yo creo que no existe persona que diga que se joda, no, estamos todos para comprometernos y dar una mano, ¿no? Y ahora preguntarte, Alejandra, con respecto a las investigaciones, ¿no? Que realmente hiciste con respecto a las problemáticas ambientales en países como Brasil y México, ¿no? Y te traigo un poquito para aquí también que similitud o diferencia encontrás, ¿no? Entre lo que pasa allí y en nuestra realidad aquí en Argentina, ¿no? En el norte. Sí, acá en Brasil estamos trabajando con la problemática de la educación. ¿Por qué? Porque, digamos, estos desastres generan un impacto en la salud, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en inundaciones, en incendios, a corto y largo plazo, pero nosotros podríamos evitar esos daños si apostáramos a la salud. Entonces estamos a la educación, perdón. O sea, ¿qué hacemos desde educación? Que creo que es lo que veníamos hablando desde recién, ¿no? Entonces, la facultad esa es de educación. Porque ¿qué sucede en Brasil, por ejemplo? En Brasil vos tenés, en términos de legislación han avanzado en todo esto que te estoy diciendo. O sea, hay una legislación que planifica que vos definas una zona de riesgo. O sea, vos definís una zona de riesgo en función de cómo están los caminos, cómo son las casas, si hay galpones, si hay naturaleza, por ejemplo, en el caso de un incendio, ¿no? En el de inundación es lo mismo, si tenés cerca el río, o sea, depende de la catástrofe, vas a definir los factores. Sí. Pero en Brasil se define la zona de riesgo. Por ejemplo, si yo digo Cerrillo, tengo que definir cuál es la zona de riesgo de inundación, que no va a ser la misma de incendio y no es la misma en la zona urbana, por ejemplo, en la ciudad. ¿Entendés? Bueno, entonces, yo voy a definir para cada zona un mapa de riesgo. Entonces, Brasil tiene incluso la ley sobre mapa de riesgo, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hubo un informe el año pasado de todos los municipios de la Confederación Nacional de Municipios y encontraron que, por ejemplo, si tomamos inundación, solo el 38% de los municipios hicieron el mapa de riesgo y llamaron, una vez que haces el mapa de riesgo, también podés solicitar fondos para hacer las obras que correspondan. Claro. Entonces estamos viendo que tienen la ley, tienen la estructura para pedirlo y no lo hacen, ¿no? Entonces ese informe, por ejemplo, plantea
Los costos, que es otra cosa que acá no hay. Yo, miraba el informe y digo, no puedo creer que los municipios hagan ese informe. Pues sí, si querés después te lo mando. Entonces, Sí. hacen un informe de costos y lo dividen en costos de el Estado, Sí. costos de las empresas del sector privado y costos de las viviendas que se perdieron. Sí. Y están en los últimos 12 años el informe ese. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el sector empresario todos pierden en un desastre, o sea, el de la agricultura, el del comercio, todo hay una pérdida porque o se cierra el comercio o porque se daña. Entonces, Sí. hay un costo en el sector privado. Ellos lo tienen desagregado por sector. Sí, sí, sí. Y el público lo mismo, imagínate en esta inundación o en el incendio, llega un centro de salud, entonces tenés el centro de salud, tenés los palos de luz que se quemaron, todo lo que se quemó significa un costo para el gobierno porque lo tiene que reponer. Claro. Y a los particulares lo mismo. Ahora, por ejemplo, se han volado chapas, se han caído. Los postes. Claro, Sí, ¿cuántas impresionante cosas? los postes. ¿Entendés? Entonces a la gente también Sí. le significó un costo. También. Tuvieron que empezar a llamar al albañil, al jardinero, porque se te cayó el palo de acá, o sea, una cantidad de cosas pasaron. Entonces, esa es otra área, es decir, ellos hicieron un informe sobre costos, Sí. ¿no? Pero, entonces, digo, han avanzado en mucho en lo técnico, Claro. en la legislación, pero no se ve en concreto. Entonces, esas son las cuestiones que ellos tienen. Y en México, que también han avanzado en legislación, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Entonces ahí estamos trabajando con un grupo digamos, de la parte de Baja California, Sinaloa, toda esa zona, el río Fuerte, que es todo digamos, la costa del río, es todo turístico por un lado y por otro lado hay comunidades indígenas ahí. Sí. Bueno, entonces, ¿en qué medida, al ser naturaleza y turismo, está expuesto a esto, tanto a los incendios como a las inundaciones? Entonces, ¿cómo vos, una visión que tenés de una zona turística, bueno, acá pasó con Cafayate, Sí. si vos no la pensás en un término de incluir el ambiente y el cuidado, o sea, vas en contra, porque esto te repercute negativamente a lo que vos habías pensado. Tal cual. Y hay tanta gente que vive del turismo, porque no es solo, o sea, ¿cuántos sectores viven del turismo, no? Sí. Entonces, pensar esto integrado, por eso te digo, fíjate vos cómo en el mundo se va integrando, ¿no? Con distintas áreas. Sí, sí. El tema de los desastres y el ambiente, porque van juntos. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el otro día Sí. me dijeron a mí, los intendentes se están reuniendo para la prevención de inundaciones, no sé, me dijeron, ¿viste? Sí, sí, Entonces sí. yo le digo, sí, dice, sí, el Cerrillo también. Sí, pero a ver, vos no podés tener una política de destruir el medio ambiente y decir que estás previniendo las inundaciones. ¿Por qué? Sí. Porque él está cortando, o sea, el municipio está permitiendo que se corten árboles, vos no sabés lo que es. O No. sea, la zona que yo entraba al barrio era todo verde, así hermoso. Cortaron todo, ahora está a la mitad. Después, al lado están haciendo un barrio nuevo y en lugar de poner árboles nuevos, ¿sabes qué hicieron? Sacaron los viejos que nosotros teníamos en ese camino y los pusieron allá. Y en el otro barrio, que da una vuelta así, sale al lado del barrio La Huella, directamente destruyeron, pero vos sabés, pasás y son algarrobos con unas cosas así, los tiraron abajo. O sea, están... la importancia de un árbol para prevenir la inundación es más importante que una obra. Tal ¿Entendés? cual. Sí, sí, sí. O sea, y yo lo digo porque, por ejemplo, yo cuando llegué no tenía nada en mi casa, era así nomás la tierra. Y me acuerdo que empezaban las lluvias y se me inundaba atrás, el patio de atrás y el patio de delante. Bueno, y yo empecé a poner plantas, flores, arbolitos, qué sé yo. Ahora llueve muchísimo y no se inunda. Claro, ¿Por qué? porque justamente están para eso también. Me absorben toda el agua. O sea, en el momento que llueve, sí, yo salgo y está el agua. Sí. Dejó de llover y ya no tengo agua, ni adelante ni atrás. Entonces, no es teoría, es concreto. O sea, los árboles, Sí. las plantas son preventivas para una inundación. Entonces, ¿cómo puede ser que un intendente a mí me diga que está organizando la prevención y por otro lado está sacando todos los árboles?
¿Me entendés? Sí, sí. Entonces digo, tenemos esa... pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la visión que hay de prevención de inundaciones? Me pregunto yo. Claro. Porque ¿en qué se están organizando? Claro. ¿No? En nada, digamos, porque en realidad está empeorando, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces falta de conocimiento, como vos decís, Alejandra, porque es tal cual, ¿no? A mí me gustaría que hablemos un poquito sobre eso también en el próximo bloque, ¿te parece? Un poquito de cómo evaluar este nivel de educación ambiental que tenemos hoy en las escuelas y en las universidades, que es fundamental hablarlo en la universidad también. Exacto. ¿No? Sí, Lo vamos a hablar en el próximo bloque, quédense ahí, nosotros ya volvemos con mucho más de Dosis Diaria. Hay historias que duran 2 horas y otras que llevan 30 años emocionándonos. Este agosto celebramos los 30 años de la Semana de Cine en Salta. Del 6 al 14 de agosto viví 9 días de mucho cine, encuentros y grandes historias, con películas internacionales, cine argentino y un espacio para descubrir la mirada salteña, porque la Semana de Cine no es solo ver películas, charlas con referentes de la industria, talleres para aprender y compartir experiencias y descubrir cómo se vive el cine desde adentro, con un set de filmación en vivo, porque después de 30 ediciones, la protagonista sigue siendo la misma. Tu mirada. Llenemos las salas. Consulta la programación en saltacine.gov.ar. Gobierno de Salta. Comprar como un experto no es casualidad. Elegir bien hace la diferencia. Y cuando se trata de limpieza, elegir bien es elegir Master Clean. Mientras vos compras fácil, nosotros nos ocupamos del resultado. Más limpieza, más confianza, más rendimiento. Master Clean, expertos en limpieza. Natal Morales en Radio 10, en el Fogón de Natal. De lunes a viernes desde las 21 horas. Escuchanos en el 101.5 Radio 10 Salta, FM 20 de febrero, en la app Radio 10 Salta y en www.radio10.salta.com.ar. Porque tu salud merece confianza. El doctor Daniel Rosales, especialista en neurocirugía, atiende patologías de cerebro y columna con dedicación, experiencia y trato humano. Te espera en Clínica Urcupiña, Ameguino 1064. Jueves de 16 a 18 horas. Turnos al 3874-212-708. Y también en Instituto Médico Alas, Sarmiento 771. Lunes y martes de 19 a 21 horas. Pedí tu turno al 3874-218-472 o 421-4280. Doctor Daniel Rosales, cuidando tu salud con precisión y compromiso. Continúa el éxito de Circo Ánima en Salta. Abre tus alas, un show de Flavio Mendoza. En vacaciones, funciones todos los días. Instalado en el centro de convenciones. Compra tus entradas en circoanima.com.ar y boleterías del circo. GNC Norpec, obleas en el acto, pruebas hidráulicas en el día, equipo de tercera y quinta generación con garantía de 1 año. Asistencia técnica con todas las tarjetas. Mejoramos el mejor presupuesto al mejor precio del contado. Inyecciones electrónicas, escáner de última generación. Nos encontrás en Independencia 49, a 1 cuadra de la Avenida Chile. Comunícate al 426-2476 y al 423-8257 con GNC Norpec. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta.
Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias Salta. Gestión Pedro Humberto Cruz Romero. Abrís el paquete. Ya sabés que lo que viene es fuerte. Lo sentís. El sabor llega a tu boca. Tus papilas se prenden. Y todo se enciende fuego. Disfruta las nuevas papas fritas de Naco sabor picante. Solo para valientes. El influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Somos el Consejo Deliberante y estamos en Avenida República del Líbano 990, al lado del Balneario Samena. Aquí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte de manera gratuita. Contamos con un centro de mediación, una oficina de asesoramiento de casos por violencia de género y o discriminación, y con un espacio informativo destinado a víctimas de siniestros viales. Además, te ayudamos a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. Acércate o contactanos por nuestros canales de comunicación. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Estamos en temporada de incendios y quema de pastizales. No prenda fuego. La negligencia y falta de conciencia nos afecta a todos. No dejes restos de malezas o ramas secas alrededor de tu casa. Retira pasto seco y acumulaciones de residuos combustibles. No hagas fogatas ni dejes botellas de vidrio en áreas rurales o descampados y respetá las alertas meteorológicas oficiales. Si ves a alguien provocando fuego o haciendo humo, denuncialo e informa al sistema de emergencias 911. Cuidemos Salta entre todos. Gobierno de Salta. Hace 41 años nacía el Círculo de Oficiales de Policía de Salta. Con personería jurídica fue fundado el 1 de agosto de 1981. Y las líneas del arquitecto Roberto Bartolomé en 3 pisos se proyectan en un espacio propio, iniciándose en Galería Mitre, luego en Pasaje Baigorri y culminando en Calle Juramento 37. El ingreso artesanal en madera les da la bienvenida. Secretaría, sala de reunión, tesorería, recepción, confitería, salón de eventos, cocina, 11 habitaciones cómodas, un departamento confortable. Círculo de Oficiales en atención a sus miembros, con su propio espacio. y 49, volvemos nuevamente con el último bloque y como estábamos con Alejandra, ¿no? Ella es una docente e investigadora, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la forestación. Así que, bueno, había quedado una pregunta pendiente, ¿no? En el bloque anterior de cómo evaluar el nivel de educación ambiental que tenemos hoy, ¿no? Tanto en las escuelas como en las universidades. Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos del nivel, estamos hablando de dar un paso más, a decir, los chicos van y hacen el juramento el día 4 de junio. Sí. ¿No? Creo que dar el paso más implica empezar a pensar que el cuidado del medio ambiente como la prevención de estos desastres pasa por hábitos, por comportamientos cotidianos. O sea, si yo, por ejemplo, como decíamos hoy el caso del Cerrillo, yo tengo mi casa con con no sé cuántos electrodomésticos, tengo que tener una buena instalación eléctrica. Entonces, no puedo ser irresponsable y llamar a cualquiera que haga la instalación, ¿no? Claro. Entonces, la casa tiene que tener criterio. Entonces, si yo voy a vivir en una zona al lado del río y tengo que saber que eso se va a inundar, entonces si yo quiero que construyo la casa a por lo menos 10 centímetros, no más, de 2, 3 metros. Claro. Arriba del piso para que no se me inunde. Claro, claro. Y si yo vivo en una zona como esta, que es de riesgo de incendio, y tendría que evitar tener una casa de madera, porque esto no es Europa, donde vos tenés pintura ignífuga, ¿no? Claro. Lamentablemente acá tenemos pintura para interiores, para empresas, entonces no estás, digamos, adecuando tu casa al lugar donde vivís. Entonces yo creo que, ¿y eso por qué pasa? Porque yo no sé. No lo sé, esto no se estudia, esto se tendría que ver en la escuela. Estudiarse. Exacto, ¿no? Entonces, en el medio ambiente yo tengo que pensar, ¿no? Sí. Lo mismo lo que decíamos del árbol, es decir, el árbol me sirve para frenar el viento,
si yo no tengo un árbol, tengo menos temperatura. Yo que vivo ahí rodeada de árboles, cuando vengo a Salta, son por lo menos 5 grados de diferencia de calor. Sí. Acá me muero de calor y allá está fresquísimo. Claro. No prendo el ventilador todo el día, Sí. pero tengo mi casa rodeada de árboles. Entonces digo, eso se tiene que enseñar en medio ambiente, a saber por qué me sirve un árbol y por qué no me sirve, Sí. ¿no? ¿Por qué lo tengo que cuidar y por qué no? ¿Por qué lo tengo que cortar Sí. o podarlo de una manera, ¿no? Entonces yo creo que el medio ambiente no se aborda y no se aborda con casos concretos. Esa vez que veníamos, que hablamos de esa actividad era el agua, ¿no? Sí, Entonces, sí, me acuerdo cuando que que hay hablamos del países, agua. exacto, que hay políticas del agua, se habla de gestión del agua. Bueno, yo que te contaba que el año pasado estuve en un congreso en Europa, en Polonia, se habla de gestión del árbol. O sea, esto que estamos diciendo. Sí, sí, Además, sí. podés buscar bibliografía, no en polaco, pero en inglés, en alguna revista, y ellos hablan de gestión del árbol, ¿no? O sea, hay que cuidarlo, porque nos sirve para prevenir todos estos desastres y además de disminuir la temperatura y todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay que ese tema de medio ambiente hay que bajarlo a cosas concretas y la gente tiene que saber, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo digo inundaciones, yo tengo que saber, por ejemplo, lo de la limpieza. Si yo tengo toda la calle sucia acá o en el barrio, cuando llueve el agua no va a poder correr y se me va a inundar la calle. Tal cual. Bueno, entonces, ¿por qué es importante no tirar plástico por todos lados? Por eso, ¿no? Porque el plástico no va a permitir que el agua ni se absorba ni corra. Claro. Por lo tanto, inundación. Entonces, estas cosas hay que enseñar en el medio ambiente. Lo mismo el incendio, ¿no? Por Falta ejemplo. de educación, ¿no? Exacto, por ejemplo, lo primero que tenés que hacer, si es un día de incendio o hay un incendio cerca y vos sabés que puede llegar a tu barrio, por ejemplo, bueno, yo tengo que rodear mi casa de agua. O sea, si tengo jardines que estén enchastrados, ¿no? Sí, por sí, ejemplo. sí. Entonces, esas cosas tiene que saber la gente y estudiar en medio ambiente. Sí. ¿No? Si yo tengo muebles de madera afuera, ya los tengo que entrar. Claro. ¿Por qué? Porque eso genera cualquier, foco de incendio, ya está, es un riesgo. Sí. ¿no? Entonces, la gente tiene que saber y aprender sobre los riesgos. Y los riesgos los puede evitar y controlar y prepararse. A eso nos referimos con prepararse. Yo no puedo evitar el sonda, pero sí me puedo preparar y no Para cuando tener, venga. por ejemplo, chapa suelta en mi casa porque va a volar y le va a caer a otro vecino y capaz que lo puede matar. Tal Por cual. ejemplo. Entonces digo, ¿puedo tener chapas volando así en mi patio? No. ¿Por qué? Porque el periodo de riesgo del sonda es agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque está relacionado con factores meteorológicos. Velocidad del viento, calor, o sea, la temperatura, y falta de lluvias. Sí. Entonces yo voy a tener riesgo hasta fin de año. ¿Y qué tengo que hacer? Prepararme. Eso es prepararme, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo organizo mi casa, mi barrio, mi medio ambiente para que si eso pasa los riesgos sean menores? Menores, claro. Entonces tal se cual. habla de mitigación del daño, de prevención del riesgo. Es decir, eso es lo que tendríamos que aprender en medio ambiente y no lo Sí. estamos aprendiendo. Y es fundamental. Y bueno, a mí me gustaría poder hacer otra entrevista que hablemos sobre esto, Ale. Sí. Es verdad, es muy importante dar una clase y terminar esto de la ignorancia, ¿no? Me pongo también, me incluyo, porque a veces hacemos cosas por ignorancia, ¿no? Y también me gustaría que nos pueda terminar con esta pregunta, ¿no? Que nos hacen, qué política pública urgente debería implementar lo que es el gobierno local, ¿no? Ujú. Para proteger ese medio ambiente. Y bueno, digamos, lo que tiene que... Una de las políticas no pueden ser desde un sola área, ¿no? Por un lado Sí. hablamos de que de educación tenemos que pensar cómo hacemos. Sí. En la universidad tenemos que pensar en investigaciones en este tema. Es decir, Sí. la universidad tiene un rol diferente de la escuela secundaria. Entonces, ¿dónde están los profesores universitarios que tanto quieren defender la universidad pública, por ejemplo? Tienen que estar investigando esto.
Porque esto tiene un impacto en salud. Entonces, los de salud, ¿dónde están? Tiene un impacto, es una cuestión de derecho. ¿Dónde están los abogados? ¿Para qué están los abogados? Entonces, digo, creo que por un lado en educación, en investigación, ¿no? Por otro lado, evidentemente, creo que tiene que existir una gestión más interdisciplinaria, porque no puede ser, no es un tema de una sola disciplina, ¿no? Es más, por ejemplo, en el tema de inundaciones, que yo te contaba en Polonia, por ejemplo, vos te pones a mirar bibliografía y los investigadores y los políticos que dijeron, no alcanza con pensar cómo yo hago una obra para que no se inunde una ciudad, sino que yo necesito verla en un todo. Y se incorporó la geografía para estudiar en qué medida, porque si yo, digamos, por ejemplo lo que decíamos recién, yo tiro bajo árboles y demás, corto lo que, digamos, lo que se llama, depende de quiénes lo llaman, pero bueno, puede ser el ciclo ecológico, puede ser el ambiente, hay una ruptura ahí, entonces los animales que estaban ahí migran, al migrar eso genera un trastorno, porque puede ser que esos animales no se pueden alimentar o que aparezcan, digamos, malezas que antes no estaban, animales que antes no estaban y te transmiten una enfermedad. Sí. Entonces, por ejemplo, se habla de la zoonosis como una enfermedad resultante de trastocar el medio ambiente. ¿Y ese quién lo estudia? Y la enfermedad lo estudian los de salud, pero el medio ambiente los de geografía. Entonces yo necesito todo ese equipo para pensar la prevención. Eso es lo que creo que hace falta. Sí. No puedo yo tener solamente a alguien de defensa civil o a un bombero tradicional que tenía hace 40 años. Porque el bombero también se especializa. Sí. No es lo mismo un bombero urbano que un bombero forestal. No es lo mismo un bombero forestal que tiene formación en cuidado del medio ambiente que uno que no lo tiene. Sí. Entonces, por ejemplo, el incendio que tuvimos nosotros el viernes había comenzado el jueves. El jueves empezó a las 12 de la noche en Salta capital y vinieron los bomberos a apagarlo a la 1 de la mañana. Nosotros estábamos llamando al 911. Bueno, al otro día vuelve a iniciarse en el mismo lugar el fuego. Yo te pregunto, ¿fue bien apagado? No. Entonces esos bomberos no tienen formación, no saben que, por ejemplo, si mojás, te digo porque lo hemos hecho en el barrio, por ejemplo, pasan y cortan los yuyos, ¿no? Bueno, ¿qué hago con esos yuyos? La municipalidad no los lleva, entonces ¿qué hago? Hay que quemarlo. Hago lo que se llama fuego controlado, entonces vos quemás en el medio y todo alrededor vas mojando. Vos vas mojando, porque éramos tres vecinos que habíamos cortado nosotros, un terreno que no lo cortó el municipio, lo cortamos nosotros después del fuego. Teníamos 3 mangueras alrededor del fuego, y vos no sabés, no lo podíamos controlar y era yuyo. Exacto, bueno, hasta que llegó un momento que estuvimos como 2 horas pero yo te estoy diciendo de un terrenito de chico, pero no, es imposible. Bueno, y seguía el humito. Entonces, esto que te quiero decir, que algo concreto que hicimos nosotros, nos damos cuenta que tenés que ser experto para saber que hay que mojar todo alrededor y mucho más. Sí. Entonces, ¿cómo lo apagaron para que empiece el otro día en el mismo lugar? Claro. Entonces, yo creo que también hay falta de capacitación. Otra vez de capacitación, de conocimiento, porque hay tantas cosas que podíamos hacer para poder prevenir, ¿no, Alejandra? Exacto. La verdad que, bueno, estoy muy agradecida, Ale, porque estés aquí. Gracias. Ya estamos al final del tiempo. Así que, bueno, agradecerte por haber venido. Me gustaría que podamos hacer otra entrevista, ¿te parece? Sí, ¿Lo vemos? Es un tema muy importante y es un problema que está y que va a seguir, ¿no? Porque no es algo que va a desaparecer y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y con educación. Sí. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, la verdad encantada de haberte entrevistado. Y bueno, vemos la otra semana a ver si podés venir. Nos ponemos de acuerdo fuera de aire y ya vemos cómo hacemos para continuar con esto, ¿no? Así que nos tenemos que ir porque ya llega el fogón de Natal. Chau, chau. Radio 10.